El poder de la hegemonía cultural actual de la izquierda abarca la cultura, la educación, buena parte del poder judicial, particularmente los fiscales, los responsables de los medios de comunicación televisivos, una comunicación televisiva vergonzosamente mediocre. Hoy además ocupan el poder ejecutivo y buena parte del poder parlamentario. Salvo un par de excepciones por canal, sus periodistas son mediocres lectores de teleprompters que escriben otros mediocres. Si uno lee con bastante inclinación hacia la izquierda, muchos años puede ser senadora para jerarquizar la política. ¿Cómo confirma este fragmento del prólogo del profesor Manuel Flores Silva todo lo que nos viene explicando el licenciado y el ingeniero Alejandro Peña Esclusa respecto a la guerra cultural que el Foro de San Pablo le plantea a nuestras democracias, a nuestros contextos republicanos, a nuestra estructura de estados republicanos de derecho? Desde un punto de vista más académico, el debate sobre el pasado reciente, acá hay un gran tema, ¿no? Es enorme. El debate sobre el pasado reciente debería abordar los siguientes capítulos como mínimo, como mínimo. Esto lo veníamos tratando con el profesor Flores Silva, que ya está con nosotros afortunadamente, y voy a narrarlos, los 12 puntos, porque dijimos 4 la otra vez, Manuel, son 12. ¿Cuáles son? Bueno, primero, calidad de la democracia previa a la dictadura. Segundo, lo positivo o lo negativo de la Revolución cubana. Tercero, ¿de qué lado había que estar o no estar en la Guerra Fría? Cuatro, la vigencia o no de las dos premisas de la izquierda uruguaya de fines de la década del 60 del siglo XX. La dictadura del proletariado, documentos del Partido Comunista en el Uruguay y de la CNT, y lucha armada, documentos MLN. Quinto, la existencia o no de un fraude electoral en las elecciones de 1971. Sexto, el apoyo o no al golpe militar de febrero de 1973. Séptimo, la importancia o no de la huelga general de junio de 1973. Octavo, diferentes balances sobre el socialismo real terminado en 1989. Noveno, divergencias sobre si la dictadura la derrotaron los partidos políticos o la sociedad organizada. Décimo, opiniones sobre la secuencia de salida de la dictadura, Club Naval, Partido Colorado, Frente Amplio, y ley de caducidad, Partido Colorado, Partido Nacional. Décimo primero, 11, ¿no? ¿Capitalismo sí o no? Y decimos segundo, opinión a favor o en contra del acuerdo Tupamaros-Tenientes de Artigas que rige desde hace 52 años. La cultura hegemónica, muy gramsciano, muy hegemonía cultural marxista, muy plan Foro de San Pablo, lo que analiza en este prólogo muy interesante de 38 páginas, si no me equivoco, el profesor Manuel Flores Silva, a modo de introducción analítica, digamos, de los planteos del libro del investigador Álvaro Alfonso, Más secretos del PCU, Más secretos del Partido Comunista en el Uruguay. Antes debo decir, Manuel, que lamentablemente recibimos la noticia del fallecimiento del licenciado Hugo Fernández Feingold. Fue vicepresidente de la República Oriental del Uruguay, senador, ministro de Trabajo y Seguridad Social, embajador uruguayo en los Estados Unidos. Bueno, esto lo publica Conrado Rodríguez, gran amigo, de quien les habla y de la casa, el diputado y doctor Conrado Rodríguez, por el Partido Colorado, quien dice luego en su cuenta oficial de X, digno servidor de la República, luchador por la justicia social, ballista de ley, que descanse en paz, por supuesto. Y damos nuestros saludos y nuestro pésame a sus familiares y a sus allegados, sus íntimos, sus amigos. ¿Cómo te va, Manuel? Gracias por estar con nosotros. Bien, bien, querido, un gusto, obviamente, y no puedo soslayar referirme a esto último que acabas de mencionar. Mm. Hugo Fernández Feingold fue un gran ministro, fue un gran ballista, bueno, además de vicepresidente, pero como ministro tuvo una destacadísima actuación en la primera legislatura de la democracia, en el año 85 al 90. Fue un muy buen tipo, fue un tipo entrañable. Tal vez el Partido Colorado no lo utilizó como debiera para mejor servicio al país.
Yo lo recuerdo de aquellas épocas, de la campaña electoral para llegar a la democracia en el año 84, un poco antes. Él se pliega al partido, él había estado estudiando en Estados Unidos, Sí, sí. y se recibió de sociólogo en Estados Unidos. Hizo la licenciatura de Sociología en Estados Unidos, ¿verdad? Y a él lo cuidó mucho, lo amparó mucho el embajador uruguayo, entonces, Iriart. Ujú, Yo no recuerdo si era embajador uruguayo te la OEA, si no recuerdo qué cargo ujú, tenía. Y ahí estudió su padre, Hugo Fernández Sartucho, mm, fue un director emblemático del IABA. mm, El IABA, yo llegué allí en el año 1967, era un instituto modelo, absolutamente modelo, en la calidad de sus profesores, en las mm, instalaciones. mm. Era Y como Hugo un Fernández, preuniversitario, ¿no? Era como un sí, instituto claro. muy claro. Se llamaba preparatorios porque Mm, la idea era preparar para la universidad, después eso se cambió con razón, porque sí, para la mayoría de la población la educación secundaria era terminal y entonces era en ujú, sí mismo sí, una cosa y no preparatoria de otra cosa. Pero en el IABA en el 68 estaba el padre de Hugo, de director, y fue el que tuvo enfrentar toda la avalancha del movimiento estudiantil de 68. Hugo estudió afuera, vino acá, se plegó en una charla, yo no recuerdo si fue ahí afuera, si no fue Solimar, si fue por allí, ujú, que daba Jorge Valle, se plegó al partido, y luego fue un valor constante. ujú, Fue cuando se discutía, claro, los jóvenes queríamos una idea, teníamos una idea de gobierno eh, menos sacrificada, sin darnos cuenta, ¿no? mm, Este, Hugo era el candidato natural para la OPP, Oficina Pendiente por supuesto, así como bien, Luis Mosca era el candidato natural para el Banco Central, si no era de presidente de director. ujú, Y Jorge Valle, que era un tipo con gran sentido de partido, ujú, dijo, no, los jóvenes el sacrificio, así aprenden. ajá, Terminó yendo Hugo al Ministerio de Trabajo, que era un clavo ardiente, y Mosca terminó yendo al de subsecretario de Economía, que era otro clavo ardiente. seguro. Entonces, seguramente en ese momento no nos gustó la actitud de Jorge, pero con los años, sin lugar a dudas, era correcta. Y fue un gran ministro. Ujú, Fue un momento muy difícil, pasada la dictadura se restauró toda la sociedad movilizada, sí, llegando a extremos increíbles, ¿no? Yo me acuerdo seguro. la ciudad vieja tapizada con las elecciones de EBU con unos carteles que decían por aparición con vida de los desaparecidos, Hotelista 55, ¿no? Ya Este, desde esa época, o sea, estamos en un loop, ¿no? Ujú, y bueno, este, en esa época conversamos bastante y, y fue realmente un valor. El partido luego ha Hizo una tomado buena otro también, rumbo. hizo una muy buena labor en la embajada, ¿no? Como embajador Claro, en Estados Unidos, un país eso que conocía además. Claro. claro, me lo contó él. El país iba al carajo, vamos a ser claritos, Sí, porque la sí, sí, sí. bancaria de Argentina se trasladó acá y se iba todo. Y entonces, el lunes siguiente iba a haber una cosa espantosa que es la insolvencia bancaria. El Iba a ir la default, gente a los cae, bancos a cae buscar la todo. plata y no iba a estar la plata. Ah, Es iba a ser una corrida, la corrida iba a generar sí. lo que... Entonces, había una misión Estados Unidos Ujú, negociando con poca suerte. Lo integraba Ariel Dabría, me acuerdo, y lo integraba también Isaac Alfí, asesores. Entonces, ujú, Ariel no, Ariel tenía un cargo importante, y también ujú. Alfí. Muy joven eh, Alfí ahí, ¿no? Era un Sí, muchacho joven. el jefe del área de la asesoría económica del ministerio.
Y ujú, estaban acá, le avisan a Jorge que no hay solución, que está en camino al aeropuerto viniéndose. Jorge, presidente, le dice, no, 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 nada de venirse, vuelvan para atrás. ujú, Y llama a Hugo, embajador. ujú. Era un viernes de tarde, tú sabes que en los países desarrollados, el viernes de tarde no se trabaja, ¿no? Sí, es El así, viernes de tarde en Washington es sí. jugar al golf. Te paso un dato respecto a eso, que es muy interesante. Estados Unidos había resuelto suscribirse al Estatuto de Roma. Creo que fue en el gobierno de Bush, creo. Y un viernes de tarde, uno de los principales, digamos, integrantes del gobierno de Bush formula que no se integran. Es decir, hace un acto administrativo cuando ya todo el mundo se habían ido, introducen en el despacho Oval que no se integra al Estatuto de Roma. Te paso ese dato porque precisamente se da eso. Los viernes en esos países se descansa en la tarde, ¿no? Me decía Hugo, me llamó el presidente y me dijo, hable con tal, que era el secretario del Tesoro, no recuerdo el nombre exacto ahora, Ujú. este, y dígale que le diga a Bush de mi parte que no estamos ante una crisis económica, que estamos ante una crisis institucional, porque la crisis económica va a derivar en instituciones. Entonces, me decía Hugo, vos te das cuenta, dije, pensé, ¿quién nos va a dar pelota? Sí. Y llamó Mm. y transmitió y se quedó esperando con muy poca ganas, Expectativas. Sí, sí. expectativas, muy pocas. ¿Qué pasa? Bush había conocido unos meses antes o un año antes a, a Jorge, porque en una conferencia que se hizo en Canadá, Mm. los sientan a los presidentes por orden alfabético del país y era Uruguay y USA. Entonces se sentaron juntos. Bien. Y son buenas amigas. Y ahí fue que Jorge le dijo a Chávez, Mm. usted está muy contra los Estados Unidos, pero tiene 4.000 estaciones de nafta vendiendo allí. Bien. ¿Por qué no me dan a mí 4.000 carnicerías y vendo mi carne? Entonces, se hicieron tan buenas amigas que Bush le dice, ¿por qué camino a Montevideo no pasás por Casablanca y charlamos? Cosa que hizo. Ujú. O sea, que no es que Jorge le mandaba un mensaje a un desconocido, Bien. le mandaba un mensaje a un tipo con el que había hecho Había una iniciado una negociación relación más cercana, claro. e incluso se había empezado a conversar informalmente del acuerdo que el año siguiente planteó, de libre comercio que el año siguiente planteó Bush a Vázquez. Claro, claro. Había básicamente un economista muy importante de Colorado, de acá del Uruguay, que estaba encargado por Jorge de esa labor. Ujú. Y entonces, este, ¿No era Ramón Díaz? ¿El doctor no, Ramón no, Díaz? no, no. No. Juan Ramón Díaz, Ignacio de Cerro, Ramón Díaz Juan hizo la Ignacio de UPP, ¿no? Cerrismo, Director de UPP. de los blancos. Eh, Ramón Díaz y Jorge nunca anduvieron muy Mm, enganchados. ujú. Ramón Díaz era un tipo muy inteligente, Sí, sí. Un, li- eh, un- un liberal clásico. sí, más que liberal, porque no tenía un talante liberal. Era un tipo bastante tajante en todas sus eh, cosas, eh, ¿no? en, Con en todo su, en su vida personal. Ujú, su vida personal y en su vida política. Cuando ujú, conversaba, ujú. pum, Claro, pum. claro. Juliano, estás muerto, punto y chao, no me llames más, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Tipo, era un teórico, en teoría un liberal y en la Sí, práctica en teoría sí, claro. un Porque tipo que historia venía económica además en la teoría del económica del liberalismo Uruguay, viste, la historia económica es una teoría de la historia liberal, ¿no? sí, Incluso le integró la Montpellier, ¿no? sí. Mm. Bueno, allí hay un tema que un día Sí, tenemos que charlar vos y un yo, día se puede charlar que una cosa es el teórico y otra cosa después es la persona, ¿no? También y es. otra cosa es el liberal y otra cosa es el libertiano. Ah, Digo, sí. Ah, también, claro. está También. bastante, ese Sí. debate se ha puesto Sí, actual sí, sí. por mi ley, ¿no? Por mi Básicamente. ley y de un movimiento que viene de los Estados Unidos, ¿no? Incluso ese libertarismo Sí, que. Ujú, sí, sí, básicamente los Estados Unidos. ujú, Este, bueno, pero entonces, el sábado de tarde
llega la respuesta que Hugo, que estamos honrando hoy, mm, no esperaba. Lo llama el ministro de Economía de Estados Unidos y dice, cuente con esos 1.500 millones de dólares que me pidió. mm, He hablado con el presidente. mm, A mí me cuesta mm. contar esto sin emocionarme, Claro. porque lo que se jugaba allí es el hambre de los hogares uruguayos. Tanto es así que cuando Hugo llama a Mm, Jorge, Jorge llora. claro. Al domingo siguiente, al día siguiente, justo llegaba una partida de billetes, de eso que se compra, de que encarga Europa, Mm, que la gente pensó que eran los billetes que mandaba Bush, no tiene nada que claro. ver. Ujú. Los 1.500 palos se mandan por- Transferencia por- bancaria. claro, Claro, claro. era el lunes. Abrieron los bancos, Mm, la gente empezó a sacar plata, no pasaba nada raro, tema resuelto. claro. Entonces, Hugo participó en muchas cosas así importantes Sí, 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 de sí, sí. cargos trascendentes. Tenía Fue el una, mediador de ese momento crucial de la historia del Uruguay, porque acabas de decir algo muy importante, que es si no se iba a dar el hambre. Y algo que dice Jorge Valle ahí es muy importante porque es puntualmente certero. No es una crisis económica, es institucional, porque detrás de la crisis económica viene la debacle institucional de un país. Eso creo que debe haber impactado también como mensaje inteligente, ¿no? Intuyo. en esa época hubo alguna gente, Mm, yo tengo bien claro quiénes, que dijeron que Jorge no le daba y que había que sacarlo, que la respuesta era a la crisis sacar a Jorge. Y era gente que se acercó a decírselo al vicepresidente, que era Luis Antonio Hierro, que eventualmente asumiría la presidencia, y al presidente Sanguinetti. mm, Los dos rechazaron de plano, es ah, decir, que la lealtad democrática ah, se puso a prueba también. claramente. Después hay gente un poco frívola que anda siempre Sí, sí, conspirando, sí, buscando sí, cosas. sí, sí. Hay gente menor. Recuerdo un Entonces, Tabaré Vázquez que decía que defaulteara. claro, porque lo que pasa es muy curioso. Mm, En todos los grandes temas, el frente desafina, porque ellos, no es que sea mala gente, es que es buena gente, no digo solo de abajo, digo, supongo que arriba también, yo no tengo por qué pensar mal, es un tema de concepción ideológica. Exacto, exacto. Si yo creo que yo soy bueno y Muyano es malo, Claro, ya está resuelto el tema. ya está. Todo lo que yo haga está bien, todo lo que Muyano haga está mal. Y no podemos intercambiar Entonces, ideas, no ¿qué podemos. no tengo que saber? ¿De Claro. políticas públicas? No tienen la menor idea, Mm, ni sospechan. Y entonces, y manejan un mundo simbólico, mm, compran la estancia al rico mm. para dársela a los pobres, y con eso reman. Sí, 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 Este, sí, sí. un ¿Qué? sobreprecio, en fin, Sí, entonces, sí, pero sí, no siempre hacen importa, lo mismo, siempre hacen no lo mismo. importa. Sí, sí. Entonces, pandemia, ¿qué hacemos? Pumba, Vamos a pedir arranca. préstamo, vamos a pedir plata. ¿Te acordás? No, arrancaron para la política de encerrar a la gente, ¿no? Sí, decían eso, decían el Todos para encierro. adentro. Y Cuando, no cuando te acordás cuando la decían que calle Uruguay. Pou le dijo, Y, no muchachos, no vamos a parar el país, porque no vamos, en vez de ah, enfermarnos, nos vamos a morir de hambre. claro, claro, Me toca yo estar responsable, los tipos no, quedaron mirando la pelota, no sabían por dónde había pasado. Había que claro, hacerlo en claro, Argentina. claro, Había claro. que ser, Ah, no me acuerdo cómo se llamaban entonces, pero la gente Era para. la cuarentena obligatoria. Recuerdo que eran tres puntos que le llevaban a dialogar, que iban Vergara, iba Olesker, y no recuerdo, creo que Ferreri. Y salían con Y las caras una de adultas las, diciendo, el presidente no quiere hablar. ¿Y cuál era la propuesta? Cuarentena obligatoria, y planteaban la renta básica universal a través de un préstamo.
recuerdo que habían dicho, Manuel, que el Frente Amplio le había dejado un enorme capital a Uruguay, que era la apertura de créditos, como si acaso tener la posibilidad de pedir un crédito fuera un capital cuando vos te vas a endeudar al pedir prestado. Y hablaban de que podía acudir a unos 3.500, 3.800 millones de dólares. Mirá el disparate que decían, para que se diera la economía circular y que los uruguayos tuvieran capacidad de consumo. ¿Cómo iban a consumir si iba a haber cuarentena obligatoria y las empresas cerraban y no se podía trabajar y producir? ¿En qué cabeza En el cabe? caso que veníamos hablando de la crisis bancaria, Mm, era muy sencilla, ¿no? Es decir, Argentina reventó, sí, sí, los argentinos tienen mucha plata en Uruguay depositada como seguridad. exacto, Cuando Argentina se agarró una gripe, sacan la plata a Uruguay. Lo exacto. sacaron 6.000 millones de dólares en 3 días, y Ujú, no había modo, ¿no? sí, sí, lo fugado. Se venía la crisis, default. No pagamos la deuda y vamos arriba, ¿no? Lo que hizo Argentina, Sí, ese subconsciente peronista que tienen. Y entonces, mm, ¿qué pasó? En Argentina demoraron unos 20 años en arreglar el lío, ¿no? Lo están arreglando ahora, y que hasta ahora está todo el tema, ¿no? Hay todo con efectos una pobreza del 50%. Vamos arriba, hay una indigencia del del 10% 2%. más o menos. Sí, 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 sí. Entonces, Desastre. nosotros dijimos default nada. ¿Y quién nos decía default además del Frente Amplio? El Fondo Monetario. La gran discusión de Jorge no fue con el Frente Amplio, fue con la gente del Fondo Monetario, que lo llamaba y le decía hay que defaultear. Y decía, no defaulteamos nada. Claro. Y entonces aparecieron los 1.500 millones. Acá no Ujú, hubo corrida, acá la sí, gente que quería plata su plata del banco la sacó y acá no pasó nada. claro. Claro, nos quedó un agujero porque bajó el producto, Sí, bajó la actividad, el producto bajó el seguro. 15%, Sí, sí, disparate. sí, sí. Y entonces fue cuando Jorge recurre a, que Achugarri era el hombre indicado para manejar una restricción económica terrible como Sí, manejó, quedando sí, conversando con todo el mundo. Que sí, venía la educación le pedía plata, no había plata, pero los largaba contentos, prometiéndole que el mes que viene, y el mes que viene les daba algo, y así fue llevando la cosa un año en un desgaste sí, espantoso, pobre, sí, sí, pobre sí, flaco. sí, Yo sí, con Chugarri, ya que estaba hablando de salud, que había sí, tenido sí. siendo subsecretario mucho antes, de Obras Públicas, un aneurisma que estaba la Ah, muerte. ajá, Y él era un tipo muy sacrificado, había enviudado muy sí. joven, se cargó la herencia a sus hijos, en fin. Un abogado muy, muy, Entonces, muy inteligente, era docente de derecho tributario, recuerdo. Tenía, sí, era un tenía la tipo formación muy, en los temas económicos para llevar adelante con ese sí, perfil más político también. un Mm. legislador, un tipo de conversa, porque había que someter muchas leyes en esa restricción, Todo ¿no? el mundo habla muy bien Era de un tipo, Echugarri, era un buen tipo, ¿no? Muy buen tipo, ¿no? sí, sí, un tipo, Muy sencillo, el ¿no? padre, lo que pasa es que en este mundo nuevo de Mm. buenos y malos, en esta cosa Sí, horrible, ¿no? sí, sí, Se pierde la dimensión humana. sí, Alejandro Achugarri era un tipo, el padre tenía una empresa constructora. Entonces él siempre trabajó, se ganó la vida en la empresa constructora, claro. haciendo, ¿Cómo hacen todos los hijos con los padres? sí, y se embaló, se hizo muy jorgista, muy admirador de Jorge. Con su independencia, Ujú, hay una cosa en la que no se repara. mm, Cuando se votó el Mercosur en el Parlamento, salió por unanimidad, mm, salvo un voto, Alejandro Achugar, que ahí no estaba siguiendo a Jorge, que ujú, Jorge quería Mercosur sí o sí, ujú. obviamente. Él tenía su propia. Y entonces, Visión. era un tipo de salud complicada, con ese aneurisma en la cabeza que casi lo mata. Sí. Se lo llevaron a Estados Unidos enseguida y lo salvaron. Que había enviudado una mujer joven, yo la recuerdo, la conocí, se murió Mm, muy jovencita, a cargo de sus hijos. La mm, dimensión humana. Y el tipo se me agarró y durante un año y pico administró, sí, sí. Un país este, complicadísimo, con claro, se dice que recesión. la economía es la administración de recursos finitos. En el caso de Alejandro era la administración de recursos inexistentes. Claro. Entonces,
Harry Potter Bueno, pero tenés. Mm, al año siguiente, después de la caída, el país creció al 11% exacto, del rebote. ¿Por sí. qué? Porque enderezamos la cosa. Entonces, gracias a Dios estaba Jorge. Mm, Jorge mm. Valle es una historia, ¿no? Yo Sí, lo sí. conozco de otro lado, de trabajar junto con él, de enfrente, de Mm, enfrentarlo en la cosa interna del partido, lo conozco de todos lados. mm, Me ganó unas cuantas discusiones, te puedo decir, no en ese momento, en ese ujú. momento yo creí que las había ganado. A lo largo del tiempo me las ha ganado. Por Ajá. el tema, por ejemplo, de la política económica. Y entonces, ¿a qué voy? Voy a que Hugo, en su dimensión humana, creo que estamos tratando, Mm. en ese mundo de buenos y malos, nunca entendieron. No, claro, claro, Un sociólogo con vinculaciones internacionales para trabajar de eso, lo que quisiera, claro. este, él había trabajado ya, antes de llegar acá, Ujú, cargos importantes en los organismos internacionales, claro. y, y se mató metiendo acá, negociando en- con el radicalismo del año 85, Sí, sí, sí. Con un clima toda esa complicado. historia. Sí, sí. Entonces, se agarró una diabetes muy jorobada, muy profunda, estaba en silla de ruedas hacía más de un año, y bueno, le tocó irse. Yo siento una gran pena, pero no solo porque se haya ido, siento una gran pena porque el partido no le dio el espacio en los últimos 15 años que tenía, o 20 años, Ujú, o 25 años ujú. que tenía que haberle dado. Claro, Este, claro. no por generosidad, No, sino por el no. partido nutrirse de... Él armó un grupo Capitalizarse, claro. que yo conocí bien, el MAS, lo conocí bien porque competíamos un poco con el grupo que yo entonces orientaba, que se llamaba la CBI, Ajá, pero se especulaba más que la realidad, porque la gente decía que competíamos y después nos íbamos a comer, claro. nos íbamos a comer a Morini, me acuerdo que Morini estaba de moda, ahora no Sí, sí, desapareció. sí, me acuerdo, sí, sí, Era un lugar donde uno sí, podía charlar, sí. Estaba el águila todavía, me charlábamos, acuerdo, creo. Todavía estaba, creo. sí, claro, Sí, sí. pero el águila era más cara, yo iba Sí, sí, poco. sí, era más elitista todavía. Este, Al águila había una mesa. mm, Había dos mesas que estaban como reservadas, de ujú, clientes habituales. ujú, Una era la de Luis Valle. ujú, ujú, Claro, el diario Acción quedaba a 2 cuadras, daba la vuelta y se iba a comer ahí. claro. Y otra era la de Carlos Quijano, que paradójicamente tuvieron bastantes enfrentamientos y también Mm, bastantes entendimientos. ujú, O tal vez el mejor editorial cuando muere Luis Valle es el de Carlos Quijano de homenaje a Luis. ujú. Bueno, pero me voy del tema con bastante No, 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 pero estamos dimensionando lo que fue la figura, el rol que cumplió Fernández Fáin con el Partido Colorado y en ese periodo tan complejo del Uruguay, tanto en los inicios de la reapertura democrática, ese Fernández Fáin que luego tiene que mediar con un Uruguay al borde del default ya en la presidencia de Jorge Valle, que cumplió distintas tareas, licenciado en sociología, que vuelve al Uruguay para brindar sus servicios al país y que lamentablemente nos enteramos de su fallecimiento a raíz de una enfermedad terrible, que yo dicho soy sea del de paso, un 50, tío muy querido mío hace poco falleció de esa misma enfermedad, es terrible, yo ¿no? soy, yo soy del 50. Ujú, Hugo era del 47. Si yo voy a cumplir, dentro de un par de meses, voy a cumplir 75, ujú, tenía 78. ah, Son pedazos del Uruguay sí, que se nos van, sí, pedazos valiosos, mientras el país se debate en este circo de mediocres en que se sí, ha convertido. ¿No es sí, sí, cierto? sí, 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 Un sí. gabinete donde no hay ministro. No hay Hay un solo ministro. ministro que es el Sí, ministro de Economía. sí, sí, Que un día de esto se calienta y se va. sí. Y cuando se vaya No, O'Donnell, se va el dólar. se va todo. Este, Sí, sí, sí. Y entonces, no hay proyecto de porque país, no hay actividad legislativa. son ¿No? son unos Sí, intelectualmente unos persas, ¿no? sí, Bien. claro, claro, claro. Ahora, estábamos hablando, quizás se nos fue el tiempo, Sí, ya calculo. se nos va el tiempo, pero valió la pena conversar todo esto y repasar todo ese Uruguay. Queda para la próxima igual la introducción de los 12 puntos, que habías Te dado cuento una cosa. 9, quedaban los últimos puntos, pero se nos va a ir. No, Este, te cuento una cosa, mira. mm,
¿Qué son estos puntos? Estos puntos es agarrar mm. la, el debate. Hay dos países, ¿no? Con dos lecturas, para decirlo un poco Dos gruesamente. modelos de país, ¿no? Dos países, ¿no? Sí, dos identidades, Ahí diría. está. Sí, sí. Y discutimos algunas cosas en las que discrepamos. Mm, Y entonces nos peleamos y tal, y pum, papá, y los desaparecidos, y Pascasio Báez, y da, pegamos. Y yo lo que quería era ver un poquito, poner un poco de reflexión ordenada sobre eso. ¿A qué efectos? A efecto de empezar a tener un debate mm, menos apasionado y de golpe en que las partes empiecen a entenderse un poco mejor. ujú. Es difícil. Todos los días se trabaja para la grieta, ¿no? Todos los días. Sí, sí, sí. Sí. Yo sostengo que los partidos históricos que representan a mitad del país son una manga de canallas y yo sostengo que son de canallas de Fructuoso Rivera hasta pasado mañana. En algún momento, No hay diálogo posible. No. medio- ¿en qué discrepamos? Básicamente, unos dicen que la calidad de la democracia era horrible antes del 73 y que por eso vino el golpe, y otros dicen que era una democracia ejemplar. Calidad de la democracia, punto uno. Punto dos. Unos dicen que la revolución cubana fue un desastre Mm. y otros dicen que la revolución cubana es la luz, como dice la ministra de, de Defensa, De defensa. la luz de América. Sí, sí. La luz que Fernando dio Pereira verdad dice a lo mismo. Latinoamérica. Es la luz que me iluminó. La luz que lo mío. Después está, ¿no?, el tercer tema, la cosa prosoviética o antisoviética. Ah, Democracia, Guerra Fría. ¿Qué pasó allí? ah, Porque está lleno de gente, yo no quiero extenderme ninguno, pero sí. conozco mucha gente muy querible, muy simpática, Mm, que fue comunista, se siente orgullosa. mm. Es decir, el tipo apoyó la mayor barbarie en la historia de la especie, el mayor homicidio colectivo, mataron 150 millones de tipos. Un genocidio tremendo, ¿no? 150 se Y calcula más o menos. un tipo que los apoyó, apoyó una masacre de 6 veces la de Hitler. Sí, El Hitler por 6, que anda de caminado, está orgulloso de haber sido comunista. Digo, pero, bueno, está. sí, sí, sí. Luego, el cuarto punto era, la izquierda tenía, cuando empezó el frente, y la tiene ahora, dos alas: comunista, dictadura del proletariado, y Tupac, lucha armada. Ahora esas dos premisas se cayeron, ¿no? Mm. Porque, este, Sí, están más pero fundidas en todos los preceptos del Foro de San Pablo, una nueva ya estrategia. hay otra lectura, Sí, pero hay que sí, ver que después sí, sí, sí. se paró. Sí, También nos divide si hubo fraude o no fraude en el 71, punto sí, 5 o sí, punto 6. ¿Apoyaron, el Frente apoyó o no a la dictadura, el nacimiento de la dictadura? Punto es- 7. ¿Hubo huelga general en serio? Fue mm, un saludo a la bandera. mm, Punto 8, en el 73. Punto 8. El balance del socialismo real hoy. Punto mm. 9. Parece que la dictadura, me estoy enterando estos días, la corrieron una manga de tipos organizados en la sociedad organizada. Yo estaba allí, yo no vi ninguno, ¿no? Era muy poquito, costaba mucho, tal. Mm. Pero hay una lectura diferente sobre cómo se sacó la dictadura. Y hay una lectura diferente además de la importancia de la secuencia. Sí. Una válida de caducidad en la cual en dos instancias estuvo el Partido Colorado, una con los blancos y en otra con el Frente. Mm. Y, y bueno, eso nos divide todas las tardes, ¿no? Sí. Y así, y después el tema del capitalismo, sí, el capitalismo no, porque en fin, Mm. resulta que los uruguayos somos anticapitalistas. Está bárbaro. No saben de qué hablan. Claro. Y entonces, Mm. el capitalismo no regulado hace mal. El capitalismo regulado es el que nos sacó de la pobreza al 75% de la población mundial. Cuando Seguro. Y empezó además el viste que capitalismo, hay distintas en fases históricas del claro, capitalismo y bueno, hay un montón de 1700, cosas. 1780 más o menos empieza el capitalismo. Sí. Y allí había el 96% de pobreza desde el nacimiento de la especie. Y pasamos a 22 promedios y sacamos Mm. 75 puntos. Se dio la movilidad Sacamos, social. Mm. le sacó de la pobreza a 6.000 de los 8.000 millones de seres humanos. Claro. Entonces, claro,
es todo un tema, porque el capitalismo es un sistema productivo, un sistema económico, no es un sistema político. Y no Si es hay un moral. sistema político que regule la competencia y haga que el capitalismo sea productivo y no sea un negocio de renta solamente, Eh, entonces sí, es decir, capitalismo sin república no funciona. no. República como veladora de los intereses generales por sobre los particulares. Y viceversa, porque una república institucionalmente no es fuerte si no hay un sistema de producción, de crecimiento, innovación, Claro, claro. de Entonces, libertades bueno, personales. Mm. sí, sí, de todo derecho, Claro, nada más claro, y claro. nada más y nada menos. Y Como le entonces, diría a Bruno Leoni, ¿te acordás que decía, la buena economía funciona si hay una buena legislación que entienda de economía? Le decía a Hayek en eso, ¿no? este trabajo Mm, que está de prólogo del libro de Álvaro Alfonso, mm. lo que yo hago es estas Sí. variables, analizarlas una a una, a ver cuáles son las dos cosas que se dicen, para Ahora, ver, un ¿no poquito, te para parece tratar de... que esos 12 puntos que tratás, ¿no te parece que es el debate que Uruguay se debe, que no está dando? Porque por todo esto que decimos, por esta baracutanga, esta cosa mersa, esto de blanco-negro, los buenos, los malos, capitalismo sí, capitalismo no. Es como eso de, es buena persona, es mala. Ese maniqueísmo, ¿no? No lleva a nada, no conduce a nada. Claro, después tienen que llegan al gobierno Mm, y tienen que estar en la consola, ¿no? Manejando a ver qué pasa con esto, claro, con aquello, claro. ¿no? Si toco los intereses, qué pasa con la deuda, si toco, en fin, Y todo el tengo tema, y ¿no? tengo Como que cuidar manejar de la retórica, ¿no? Tengo que cuidar el el relato. salario, el Claro. empleo, la inversión, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué hacen? Ponen un ortodoxo, política económica. ¿Qué sabe? Sí. Entonces, la diferencia es que antes el ortodoxo, el Astori, para decirlo de algún modo,